El día de hoy tenemos a tres grandes amigos y ponentes que nos van a hablar sobre el tema de salud infantil y los centros colaboradores de la OPS. Para comenzar, tendremos a la doctora Marie Noël Brun-Dries. Espero haberlo pronunciado bien. Ella es oficial técnico del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Es bióloga molecular con experiencia en reproducción asistida y programas de entrenamiento. Tiene un máster en ciencias de reproducción y fertilidad de la Universidad de Aberdeen y nos va a platicar justamente del panorama de la salud infantil por la OMS. Después tendremos la participación de un querido amigo, el doctor Fernando Díaz Barriga, que está en la Universidad de San Luis Potosí, que tiene mucha experiencia en estos temas de salud ambiental infantil en México. Y para finalizar estará nuestra querida amiga, la doctora Amalia Laborde, que también nos platicará sobre el mismo tema de salud ambiental infantil en Uruguay. Les pedimos, por favor, que tengan a la mano sus preguntas y respuestas. Tenemos nos pueden poner por el chat o también en su barra de herramientas tienen una cuestión de preguntas y respuestas. Vayan poniendo ahí sus preguntas y respuestas. Al final de las ponencias tendremos justo como algunos minutos para que podamos hacer esta discusión más amable. Yo soy la doctora Marcela Tamayo y Ortiz, soy la directora del capítulo de salud ambiental de América Latina y el Caribe de la Sociedad de Epidemiología Ambiental, Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental, el IECE, y al final les daré algunas palabras de cierre. Pero por favor, comencemos. Marí, te dejamos la palabra. Muchísimas gracias, Marcela. Es realmente un placer estar aquí junto a ustedes hoy en día. Voy a compartir mi presentación. Voy a empezar por el comienzo. Bueno, es realmente un placer estar junto a todos ustedes hoy en día. Le agradezco mucho la invitación también a mi colega y compañera, la doctora Agnes Suárez, de la OPS. Es un placer estar aquí en esta serie de webinarios de la IECE, en su capítulo de Latinoamérica, junto con la OPS, sobre el rol de la epidemiología ambiental en las políticas públicas basadas en evidencias. Como dijo Marcela, yo trabajo en la Organización Mundial de la Salud, en la sede en Ginebra. Trabajo en salud ambiental infantil, ya desde hace muchos años, hace más de 15 años que estoy en la OMS, y que trabajo en salud ambiental infantil. Bueno, quería introducir un poco este tema hoy. Estoy aquí rodeada de grandes amigos también que conozco desde hace muchos años, con quien trabajo de forma muy cercana, sobre el rol de la epidemiología y cómo nos ha ayudado realmente la OMS a avanzar en nuestras acciones en el tema de salud ambiental infantil. Cuando yo empecé en la OMS estábamos aún trabajando bajo los objetivos de milenio, los Millennium Development Goals, los objetivos de desarrollo del milenio, y realmente el tema de medio ambiente era un tema que era muy difícil de tratar, a no ser entre los que conocían realmente el tema de medio ambiente y salud. Era un tema que todavía se veía un tema como un poco de lado, mucho menos central para el tema de salud pública. A medida que pasaron los años y gracias justamente al tema de epidemiología y a los estudios importantes que se realizaron, pudimos construir una base de evidencia mucho más fuerte que nos permitió justamente llegar a otros grupos, llegar a influenciar justamente a nuestro propio medio, al propio medio de salud, justamente con una cantidad de evidencia y de saber que hoy en día nos resulta mismo a nosotros, cuando pensamos hace 10 o 15 años atrás, cuando nos decían realmente que el cambio climático era algo que afectaba al oso polar, y que hoy en día tenemos a nuestras propias poblaciones, a nuestros propios niños y adolescentes que nos están pidiendo que hagamos algo por nuestro planeta, por nuestra propia salud, por su propia salud,
nos cuesta creer que hace tantos años era algo que era tan difícil de poder promover o de poder convencer al mundo de esto. Y hoy en día, cuando vivimos en este mundo de los Sustainable Development Goals, de los objetivos de desarrollo sostenible, realmente vemos que el tema de medio ambiente está mucho más intrínseco y va mano en mano con el tema de salud. Nosotros en este momento estamos trabajando a nivel global justamente para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible y poder llevar adelante toda una serie de acciones que tienen que ser llevadas a cabo justamente a nivel de los países. Y para ello justamente juntamos de forma continua la información que nos llega de parte de los estudios, de parte de la epidemiología, ya sea en guías o ya sean en libros, por ejemplo, y aquí doy ejemplo de algunos de los que hemos publicado en estos últimos años en salud ambiental infantil. Por ejemplo, el que pongo acá sobre la contaminación del aire y salud infantil, todos ellos están en español. Me disculpo porque he puesto las carátulas en inglés. En que ponemos la evidencia, los datos y la evidencia sobre los impactos en salud de los niños de la contaminación del aire y cuáles son las acciones a tomarse. Inheriting a Sustainable World, un atlas sobre los impactos de la salud de los niños de los distintos riesgos ambientales y cuáles son las acciones que se tienen que tomar a nivel de terreno justamente y las políticas que se tienen que tomar para lograr mitigar y disminuir estos impactos. Y también he puesto un ejemplo aquí de una de las herramientas que tenemos y que hemos desarrollado a través de los años junto con nuestros centros colaboradores, que es un paquete de entrenamiento para médicos y enfermeras sobre cómo hacer para poder mejor diagnosticar y tratar enfermedades en los niños ligadas a medio ambiente. Esto quería darlo simplemente como ejemplo de algunas de las herramientas que desarrollamos a nivel global, basada justamente en los estudios, en los conocimientos, en las investigaciones que están ahí afuera, hechas por el mundo epidemiológico y científico, y que nosotros recogemos y analizamos de una forma sistemática para poner adelante estas publicaciones, y también no solo para poner adelante la evidencia, pero poder poner adelante también toda una serie de acciones que reconocemos que se están llevando a cabo en países para que otros países puedan tomar como ejemplos y poder adaptar a sus propios contextos. Todas estas publicaciones que estoy mencionando las hemos realizado de forma muy cercana junto con nuestras regiones y también junto con nuestros centros colaboradores. Muchos de estos libros y estos manuales que se hacen a nivel global también son luego desarrollados a nivel regional, son traducidos y desarrollados a nivel regional. Esta herramienta, por ejemplo, que decía de entrenamiento, ha sido tomada, por ejemplo, a nivel regional, desarrollada luego completamente modificada, y hoy en día existe una herramienta que desarrolló Bolivia con nuestro centro colaborador de Uruguay, del OMS, OPS, y esta experiencia nos la va a contar Amalia, y de esta forma quería introducir un poco su charla para que veamos cómo a nivel de país, algo que surge, estos estudios que surgen a niveles de países, que tomamos a nivel global, que son luego adaptados a nivel regional, y luego vuelven a nivel de país, justamente para poder volver a crear cambios de una forma distinta. En esta próxima diapositiva quería mostrar justamente la importancia, justamente hoy viviendo en esta época de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también justamente por la naturaleza misma de la salud ambiental, de que trabajemos todos juntos, y no simplemente en silo, no simplemente de forma aislada. En salud pública no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar con todos los otros sectores, y esto lo vamos a ver justamente en las ponencias a las que estamos llegando hoy en día. Y quería mencionar, para introducir la segunda charla también, del profesor Díaz Barriga, del doctor Díaz Barriga, que tenemos desde hace unos años en OMS una iniciativa sobre RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y salud infantil. Esta iniciativa comenzó justamente gracias a un centro colaborador que tenemos en la OMS en 2013, que comenzó una experiencia piloto en Tailandia con otro centro colaborador en Holanda, y que nos comentaron los resultados de su investigación, los niveles altos de tóxicos, sobre todo de plomo, que había en niños de escuelas que estaban junto a centros de reciclaje informal de residuos electrónicos. Esto hizo que hiciéramos en la OMS nuestra primera reunión de expertos internacional,
en la cual lanzamos nuestra primera iniciativa de centros colaboradores, lanzamos nuestra primera iniciativa de RAE y salud infantil, en la cual tuvimos estos objetivos, justamente generar más evidencia sobre este tema, que era un tema desconocido, o en gran parte desconocido a nivel global desde un punto de vista de salud pública, crear capacidades, y sobre todo empezar a trabajar a nivel de países para crear los primeros pilotos a nivel de salud, sobre qué era lo que podía, cuál era el rol de salud para proteger la salud de los niños sobre esta amenaza de RAE, que era una amenaza creciente. Y bueno, desde entonces hemos podido publicar, y gracias una vez más al apoyo de la epidemiología, de los datos que están ahí afuera, y también al apoyo de nuestros centros colaboradores, nuestro primer reporte que publicamos el año pasado, que está ahí, los niños en los basureros digitales, en los cuales ponemos en avance los números que existen a nivel global de las mujeres trabajando en este tema, las mujeres embarazadas, y también los impactos en salud de niños, y también cuáles son las políticas a nivel global, regional y a nivel de país, que tienen que ser tomadas justamente para poder proteger la salud de los niños, y cuáles son las acciones también que tienen que ser tomadas a distintos niveles de salud, mismo a nivel de salud comunitaria, para proteger a los niños. Y todo esto lo pudimos hacer simplemente porque las investigaciones están ahí, porque hay buenos estudios, porque hay estudios de calidad que existen, y porque los primeros pilotos en salud existen y podemos referirnos a ellos. En paralelo, hemos tenido también, la región ha comenzado a trabajar en los primeros pilotos que existen a nivel mundial de la OMS, de PAHO, para poder compartir estas experiencias a nivel regional y también con otras regiones, y vamos a escuchar de eso justamente esta experiencia del doctor Fernando Díaz Barriga. Es para nosotros un gran honor poder escuchar estas ponencias hoy, y poder compartir también con el resto del mundo lo que está pasando en América Latina. Sabemos también que muy prontamente tendremos no solamente los resultados de estas experiencias, pero también que la OPS ha estado trabajando con otras agencias de Naciones Unidas, especialmente la ONUDI, y que tendremos pronto un curso virtual abierto a todos para poder formar al personal de salud en el tema de RAE. Entonces, quería simplemente comentarles que los próximos pasos también en esta iniciativa es poder trabajar con otras agencias de Naciones Unidas. Tenemos ahora una alianza a nivel mundial en que estamos trabajando juntos para poder generar otros nuevos pilotos en América Latina, en otros lugares a nivel mundial también. Y bueno, esta iniciativa continúa adelante, y sin tardar mucho más quiero dar lugar ahora a nuestros centros colaboradores para que nos cuenten lo que hicieron. Y tenemos a nivel global, y también existe a nivel regional, una cadena de centros, o una network de centros colaboradores que trabajan juntos, y que trabajan junto a la OPS, junto a la OMS, y que realmente son una fuerza que es absolutamente invalorable para nosotros en todo lo que hacemos. Y sin ellos, yo soy navegante, y por eso puse esta imagen aquí, y son realmente son el viento en nuestras velas, y yo creo que son la fuerza motora que nos ayuda realmente a avanzar y a implementar muchas de las cosas y de las visiones que queremos, que tenemos, y que queremos desarrollar para poder seguir adelante. Así que bueno, con estas inmensas gracias por todo lo que hacen para proteger la salud de los niños, y también muchas gracias a todos los que nos están escuchando hoy, que sean estudiantes, que estén trabajando a nivel de ministerio, que estén trabajando en las distintas universidades, o que sean estudiantes que en el futuro nos van a estar proporcionando estos datos y estos estudios que son tan valiosos para nosotros, porque sin ellos justamente no podemos generar la evidencia, no podemos generar la información que necesitamos para poder seguir avanzando. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Fernando Díaz Barriga, a la doctora Amalia Laborde, me olvidé el doctor Fernando, y a la doctora Marcela Tamayo. Quiero decir simplemente que hoy en día los doctores Díaz Barriga y la doctora Amalia Laborde son amigos de la OMS y de la OPS, y no solo son amigos, sino que en muchos casos han sido mentores de muchos de nosotros que estamos aquí en la OMS hoy en día. Así que muchas gracias, y a ustedes. Bueno. ¿Ya ven mi pantalla? Hola, hola. No, no la vemos aún, Fernando. No.
Ay, ay, qué cosas de las tecnologías del tercer mundo. Vamos a ver. Ah, 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 ah. ¿Ya la ven ahí? ¿La ven? Sí, doctor. Solamente falta colocarla de modo presentación. Ujú. Y eso. ¿Cómo lo hago? En la parte inferior de la pantalla. Sí, pero es que, ya sé qué voy a hacer. Ya es que tenía ocupada la. Ahora sí, ya. Tranquilos, calmados. No, gracias, doctor. Ahí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias a Mari Noel por todo lo que dijo. Y yo creo que sí es muy importante hablar de la generación de evidencia en la epidemiología ambiental, pero la evidencia sí sirve para publicar, pero la evidencia tiene que ser una voz, tiene que darle voz a los rostros para cambiar los lugares. Y los primeros rostros que tienen que tener la evidencia generada por ustedes es la de la población infantil. Los niños no son unos adultos chiquitos, los niños son diferentes a nosotros los adultos, respiran más aire, metabolizan distinto, absorben más, tienen rutas específicas, no pueden moverse sin sus padres cuando los tienen, y además tienen hábitos distintos. Entonces, ese es un niño que merece estar informado y que merece que no haya exposición. Como lo están viendo en la imagen, voy a tomar el ejemplo de la basura electrónica para hablar de la salud ambiental infantil. ¿Qué es riesgo? Bueno, en este caso, estamos hablando de la exposición al mal manejo de la basura electrónica y que generalmente se da en condiciones de vulnerabilidad y por lo tanto el impacto es muy alto. Estamos hablando del trabajo informal, donde hay desarmado de computadoras, de refrigeradores, de pantallas de televisión, donde hay quema de cables, y esto se hace en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de precariedad, y por supuesto que entonces tenemos tres grandes escenarios de riesgo. El ocupacional, donde se realiza, por ejemplo, en este caso, la quema de cables. El doméstico, muchas veces los talleres de manejo de basura electrónica están dentro del ámbito doméstico, pero si no, son talleres cercanos a las viviendas. Y finalmente la exposición ambiental, que es cuando en una comunidad existen muchos talleres de este tipo. Entonces, ya lo decía yo, el primer problema es en la casa, donde los niños viven, el papá trabaja y entonces el niño se encuentra expuesto, por ejemplo, en el traspatio, o del traspatio pasan los contaminantes al interior de la casa y entonces tenemos un escenario muy grave de exposición doméstica. ¿Qué tal las áreas de recreación? En este lugar se quemaron cables y por lo tanto hay plomo. La parte exterior del cable, la cubierta del cobre en el cable, ¿sí? Es un intricado entre compuestos bromados y plomo. Entonces, cuando se quema la parte exterior para obtener el cobre, todo el suelo queda contaminado. Y si esto se hace en un área de recreación, pues ya podrán ustedes imaginarse la exposición infantil. Cuando los talleres se ubican en las proximidades de las escuelas, como es este caso, bueno, entonces tenemos exposición a través de los vientos, contaminación del aire, vía inhalatoria.
Tristemente, la basura electrónica es un escenario de trabajo infantil. Esto pasa en Asia, esto pasa en África y también pasa en América Latina. Millones de niños trabajan en algún punto del ciclo del desensamble de la basura electrónica, tal cual lo están viendo en esta imagen. Entonces, también tenemos un escenario ocupacional, pero para la población infantil. Un ejemplo de un país latinoamericano, ¿sí? Y no solamente los niños están expuestos, sino quiero que noten que las madres lo están. Madres que después pueden quedar embarazadas y entonces tenemos exposición fetal. La ropa ocupacional, la que los trabajadores contaminan cuando están quemando basura, cuando están desensamblando basura electrónica, y entonces la llevan a su casa y entran en contacto con sus familiares. La exposición, ya lo decía, transplacentaria o por la lactancia, y entonces se generan un montón de vías de exposición. La inhalatoria, la ingesta, el contacto dérmico, y en el caso del polvo, sí, puede ser ingesta e inhalación. El niño está expuesto a múltiples contaminantes e importa el cuánto, a mayor dosis, mayores efectos, el cuándo, las ventanas de vulnerabilidad. Acuérdense que salud ambiental infantil abarca desde la concepción hasta los 18 años, el qué, unos contaminantes son más tóxicos que el otro, y el cómo, que si es agregado, acumulado o sindémico, que aquí los tenemos explicado. Una exposición agregada es cuando el mismo tóxico puede entrar por distintas rutas, por diferentes vías de exposición. Una exposición acumulada es cuando muchos tóxicos entran al cuerpo por distintas rutas de exposición. Y la sindémica, que es la más importante, la que más nos preocupa a nosotros, es que estas amenazas químicas interaccionen con amenazas físicas, biológicas o con las comorbilidades que tienen los niños. Por ejemplo, el COVID-19, el SARS-CoV-2, generaba un problema de inflamatorio multisistémico exactamente igual que lo generan muchos contaminantes, como el caso del arsénico, ¿sí? Y como lo causa la obesidad. Entonces, si yo tengo un niño obeso expuesto a un virus y expuesto a un contaminante, bueno, y todo al mismo tiempo, eso es la sindemia. Los niños, se ha demostrado en los diferentes sitios que se exponen a estos contaminantes. Son contaminantes que originalmente están en la basura electrónica, como ya lo decía, en el cable, o que se producen cuando esta basura, por ejemplo, se quema y entonces se generan otro tipo de contaminantes muy graves, como las dioxinas o los hidrocarburos aromáticos policíclicos, o se liberan contaminantes como los bromados y los bifenilos policlorados. Entonces, un niño en esta fotografía está expuesto a mezclas químicas. Mezclas químicas que entran de manera conjunta a la célula, muchas de ellas generando radicales libres, muchas de ellas despertando el proceso de la inflamación en diferentes partes del cuerpo, y entonces los sistemas de defensa celular se ven superados y es cuando empiezan a aparecer condiciones de salud, que van desde la apoptosis, la activación o la represión de genes por sistemas epigenéticos, qué sé yo, ¿sí?
Pero entonces el niño empieza a sufrir. Se ha descrito en lugares de basura electrónica todos estos efectos en población infantil. ¿Sí? Y uno por uno, pues uno puede decir, bueno, el plomo afecta el neurodesarrollo, el plomo tiene que ver con daño renal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando estos niños están expuestos a la mezcla? Pues resulta que entonces son susceptibles a tener todos estos padecimientos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces yo no puedo aceptar que haya epidemiólogos ambientales expertos en la D de dioxinas o en la D de cadmio. ¿Sí? Yo quiero que ustedes, que nosotros seamos expertos de la complejidad, porque además este niño puede estar obeso, además es pobre y no puede tener acceso a los servicios de salud. Entonces, eso es la epidemiología ambiental, es enfrentarnos a lo complejo, ¿sí? ¿Y cómo nos podemos enfrentar a lo complejo? Con una herramienta muy fuerte, pues es a través de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, empezando por el derecho a la salud. Un derecho a la salud que nos habla del bienestar infantil. No queremos construir salud, no evitar enfermedad. No deshacer enfermedad, no destruir enfermedad. Cuando el niño está enfermo ya perdimos. Queremos evitar la enfermedad, ¿ok? Y entonces se trata de construir la salud y como este es un derecho y los derechos están vinculados entre sí, luchando por el derecho a la salud, vamos a poder luchar por el derecho al ambiente, por el derecho a la vida, por el derecho a la vivienda, por el derecho a la no explotación, por todos los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, el epidemiólogo ambiental está llamado a ser un líder de los derechos humanos. Empezando por el derecho a saber. Bien, entonces el término de basureros digitales no controlados, que viene de Mari Noel, de su maravilloso libro en Ginebra, y que me encantó el término, porque nosotros le llamábamos tiraderos de basura electrónica, pero se oye bastante padre, basureros digitales no controlados. Bueno, pues ustedes aquí están viendo una imagen de un basurero digital no controlado en donde yo vivo, San Luis Potosí. Pero las ladrilleras también son ejemplo de sitios donde se quema basura electrónica. Parte de los combustibles que utilizan las ladrilleras es basura electrónica. Y si la ladrillera es un ambiente ocupacional, los humos de la ladrillera afectan las casas vecinas y después afectan a toda la comunidad. Hay 10,000 hornos ladrilleros en México. Y vean cómo quedan los filtros que se ponen cerca de los hornos donde se está quemando este tipo de basura. Son hidrocarburos aromáticos policíclicos, que los hemos medido en niños, ¿sí? Los hemos medido en niños y vean ustedes los valores. 76% arriba de la referencia o 40 o 45% en diferentes años. Porque siempre hay que estar estudiando, siempre hay que generar evidencia y siempre hay que luchar con las autoridades para hacer el cambio y más adelante voy a referirme a eso. El tipo de hidrocarburos aromáticos policíclicos que se genera en los ladrilleros es diferente, por ejemplo, al humo de leña en las comunidades indígenas. En los humos ladrilleros, el tipo de hidrocarburos es mayor, es más cancerígeno. Pero además, yo les hablaba que el plomo era un elemento que estaba muy presente en los electrónicos. Cuando estos se queman, por supuesto, los sitios quedan
con altos niveles de plomo en suelo. ¿Por qué utilizo la guía canadiense en esta imagen? Porque es la que más se aproxima al valor que ahora debe de normar el plomo en suelo, porque se sabe que no existen ya niveles seguros de plomo en los niños. ¿Cuál es un nivel seguro de plomo en los niños? 0. ¿Ok? Entonces, por eso utilizo la guía canadiense, la guía mexicana es de 400 miligramos por kilogramo. Entonces, cuando ustedes usan este valor, vean, todos los sitios salen a relucir, se visibiliza la contaminación a niveles de riesgo. Otro tipo de basureros digitales son los que están dentro de las propias casas. Este es un escenario muy común cerca de los rellenos sanitarios o de los tiraderos o de los botaderos. Ustedes están viendo aquí un traspatio de una vivienda y vean cómo está llena de productos electrónicos. Y juntito a la vivienda se queman cables. Y ahí viven niños, ¿sí? Niños que tienen valores altos de plomo. 94% de los niños estudiados en este sitio superaron los 5 microgramos por decilitro. Aquí está el valor de los niños en las ladrilleras. Pero además tienen problemas respiratorios, pero además tienen desnutrición y además tienen problemas de coeficiente intelectual. O sea, el epidemiólogo ambiental no puede hacerse experto en plomo o en infecciones o en desnutrición o en neurodesarrollo. El epidemiólogo ambiental tiene que generar la evidencia de esta sindemia para poder intervenir. Otros escenarios, por ejemplo, los tiraderos clandestinos, que hay muchísimos en todos los países, o este que era un incendio que en principio resultó ser un incendio urbano más, pues no era un depósito de computadoras. Entonces, créanmelo, que cuando ustedes vean incendios en un tiradero, aunque sea chiquitito el tiradero, ahí va a haber basura electrónica, ahí va a haber cables. Y entonces esos humos pueden tener, ya hablé de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, pero también pueden tener cosas más peligrosas como las dioxinas. Este es el mapa de Yucatán, que muchos de ustedes conocen porque está cerquita de Cancún y donde está Chichén Itzá. Bueno, en Yucatán hay basureros por todo el estado, y todos los basureros que visitamos había basura electrónica y en muchos casos quemándose. El problema es que este terreno es kárstico. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que esté en la superficie fácilmente por la porosidad del suelo puede llegar al acuífero. Entonces, ahora hay estudios de ver la calidad de agua alrededor de los basureros. Entonces, se vuelve un problema bastante complicado. Tenemos núcleos familiares en precariedad laboral y tenemos basureros digitales no controlados. ¿Qué hacer? Y entonces decidimos, bueno, pues vamos a crear unidades de combate. No, no es cierto. Unidades de casi sí, porque por los niños hay que darlo todo. Y entonces creamos riesgos infantiles en sitios contaminados, unidades RISC. ¿Y qué hacen estas unidades? Estas unidades, pues claro que empiezan con la planeación del estudio. Inmediatamente hay que darle participación a la comunidad, siguiendo por la priorización de los riesgos, generar medidas preventivas locales, ¿sí? Promover, comunicar, capacitar y finalmente proteger. En estos sitios, en los sitios de las ladrilleras,
donde evidentemente esto se refiere a un proceso de baja tecnología y donde hay bastante contaminación y donde los reglamentos no se aplican y donde el desarrollo social es bajo, ¿sí? En esos sitios, trabajando con la unidad RISC, hemos logrado, ¿sí?, en San Luis Potosí, el inicio de un milagro. Se van a cerrar los 100 hornos que están en la ciudad gracias a la evidencia que generó esta unidad por durante 5 años. Finalmente, después de tantos gritos, se van a cerrar. Claro, va a haber alternativas para los ladrilleros, pero créanmelo, parte del epidemiólogo ambiental no es nada más la evidencia, es el activismo, es el llevar, el convencer a las autoridades junto con la comunidad, ¿sí?, hasta que se resuelva el problema. Y creo que es un mundo maravilloso, es un mundo donde verdaderamente se le da voz a los rostros y se cambian los lugares. Yo estoy muy contento de haberles dado esta charla. Todo y siempre hay que agradecer a nuestros colegas que trabajan, y sobre todo a la Organización Mundial de la Salud, porque al ser un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, nos da una fuerza enorme al momento de la gestión. Bueno, esto era lo que hoy tenía para traerlos y estaré aquí atento a sus comentarios posteriormente. Bueno, buenas tardes a todos y todas quienes participan en este webinar. Muchas gracias a Marcela Tamayo por habernos convocado a participar en esta reunión. Mil gracias a María Noel Brunet por la introducción a este webinar y el empuje y el apoyo a la actividad de los centros colaboradores. Y también gracias a Fernando, porque siempre nos introduce en los temas de salud ambiental infantil, convocándonos a reflexionar y a tener una mirada amplia y teniendo en el foco a la comunidad y especialmente a los niños. Así que para mí también él es un mentor en cuanto a pensar y repensar cuáles son las actividades, las acciones, las actitudes que tenemos que tener para abogar y lograr acciones que protejan y promuevan más salud en los niños. Voy a compartir la pantalla de una presentación que fue la que, bueno, inicialmente me convocaron a presentarles. A ver si tengo acá una interferencia en mi computadora. ¿Se ve ahora? Bueno, espero que la estén... Sí, doctora, sí se ve. Y cuando Marcela nos convocó, me comentó sobre tener una charla sobre el componente ambiental en la historia clínica pediátrica y utilizar de alguna manera como hilo conductor algunas experiencias que hemos tenido en elaborar preguntas claves para identificar la exposición al plomo. Parece natural que, bueno, utilicemos el plomo como uno de los contaminantes de mayor presencia, contaminante global, con una presencia histórica y actual y una perspectiva de uso de futuro enorme, en el momento en el cual surgen las primeras directivas de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento clínico de la exposición al plomo. Y en estas guías que están basadas en evidencia científica revisada,
aprendemos y confirmamos un conocimiento que se viene construyendo hace muchísimos años, y es que existen múltiples fuentes y rutas de exposición debido a su amplio uso. Pero a pesar de que sabemos eso hace tanto tiempo, todavía hay casos de intoxicación severas e incluso casos de intoxicación masiva en diversos países, y también tenemos la certeza de que no estamos viendo un montón de casos de intoxicación, estoy hablando de intoxicación en el nivel clínico, que siguen ocurriendo. Por otro lado, tenemos lo que mencionó Fernando. No tenemos un valor seguro, no tenemos un valor umbral que alcanzar. El único valor seguro es sin plomo, 0 plomo. Esto nos lleva a que podamos detectar trastornos en el desarrollo y en el crecimiento de los niños, aún con valores de plomo extremadamente bajos, o que considerábamos muy bajos hasta hace poco tiempo. En el año 2019 tenemos cifras que son arrolladoras sobre muertes prematuras y sobre días perdidos por discapacidad, una forma de medir un problema que nos muestra que es efectivamente un problema. Y que el plomo representa el 30% de la carga global de discapacidad intelectual idiopática infantil. Yo creo que eso es un elemento que debería interpelar al sector salud para incorporar este aspecto, no como único, pero sí como un aspecto muy interpelador, muy desafiante para las acciones que hacemos, para lo que hacemos en la atención a la salud. La OMS, la OPS y la OMS, ambos juntos y por separado, pero siempre coordinados, han desarrollado múltiples herramientas que convocan, que confluyen en la posibilidad que tenemos de detectar y de trabajar sobre la exposición al plomo. Tanto en capacidades y competencias para sospechar la exposición, en políticas de vigilancia epidemiológica, en servicios de laboratorio para el análisis de plomo en sangre, en la necesidad que tenemos de apoyos de centros de toxicología, de toxicólogos clínicos, de unidades de salud infantil, de unidades de investigación sobre riesgos en la comunidad, en la salud infantil. Los nombres responden a acciones locales y a ideas de personas que van al frente de las acciones en este sentido y que momentáneamente le dan nombres como unidad de salud infantil, unidad pediátrica ambiental, etc. Pero creo que no debemos quedarnos en esos nombres, porque a medida que vamos avanzando y reflexionando sobre estos temas, lo importante es que sí surjan grupos de investigadores, grupos de profesionales de la salud, grupos comunitarios que puedan trabajar en este tema. Lo que también es necesario es tener herramientas para influir en la implementación de aquellas intervenciones que son claves para detener o mitigar la exposición. En las guías se plantean estas necesidades como justamente un fundamento para el desarrollo de estas guías, incluyendo también la disponibilidad de agentes quelantes para el caso de los tratamientos de esas intoxicaciones severas y masivas que les mencionaba. ¿Y cómo juntamos la historia clínica ambiental con el plomo? Lo primero es que ¿cómo construimos conocimiento del equipo de salud, del equipo que está en la atención a la salud, para identificar y para sospechar la presencia de estos riesgos ambientales? No necesariamente frente a la enfermedad, sino frente al control de un niño sano, al control del embarazo. Herramientas tan básicas de la salud pública, de la salud materno-infantil. En esas herramientas, ¿qué tenemos que hacer para construir conocimiento, para detectar el problema y poder
transitar las acciones que llevan a mitigar la exposición. Una de las cosas que trabajamos en conjunto con OPS y con muchos de nuestros colegas de la región, fue justamente la historia ambiental pediátrica. Y la historia ambiental pediátrica como herramienta práctica y sostenible para el sector salud. Y uno de los aspectos que surgieron, traje como ejemplo esta reunión que ya tiene 10 años, fueron obviamente la necesidad de incorporar los riesgos ambientales en la historia pediátrica, no necesariamente en la historia clínica de la enfermedad, sino en la historia del control de salud de los niños. Paso imprescindible para que los médicos, los nurses, los agentes comunitarios que trabajan en salud puedan de alguna manera sospechar, estar atentos a esa presencia del riesgo y puedan de alguna manera disparar las acciones que lleven a su confirmación y su resolución. Históricamente ha habido muchas iniciativas en los programas integrales de la niñez, en las estrategias de atención primaria o IEPI. Algunas están en curso, otras no se han consolidado. En aquel momento se planteaba que capacitar al sector salud era clave. Y yo creo que en eso hay una historia de trabajo de la OMS, y destaco los módulos de salud ambiental infantil que abordan diferentes temas desde diferentes miradas, pero centrados en la salud ambiental infantil y sobre todo en los niños más pequeños, que ha sido una herramienta clave sin la cual no hubiera sido posible hacer actividades de capacitación. Pero también se necesitan desarrollar instrumentos prácticos que puedan ser realmente utilizados por el sector salud y que permitan involucrar a la comunidad, capacitándola, pero sobre todo aprendiendo de lo que ellos viven y ven cada día. La historia, el módulo de capacitación de la historia ambiental pediátrica se usó, bueno, estos módulos comienzan a realizarse hace ya más de 15 años y se han presentado diversas actividades de formación en todo el mundo, también en nuestra región. Y esta historia ambiental pediátrica, este módulo aborda, digamos, las bases para el desarrollo de esta historia que conforma lo que, bueno, hoy todos conocemos como la hoja verde. También un nombre que de alguna manera nos permitió inspirarnos en instrumentos que no necesariamente son exactamente la hoja verde, pero que sí contienen aquellos elementos que son claves para poder abordar los antecedentes ambientales cuando pensamos en un niño desde la atención a la salud. En este proyecto de OPS, liderado por Agnes Soares y Betsabe Butrón, que se hizo durante el año 2017, en el cual pudimos colaborar varios de los compañeros del centro colaborador, se hizo justamente un ejercicio en el cual, trabajando con las autoridades, los representantes locales del sector salud, de atención primaria, de salud comunitaria en el país de Bolivia, se hizo un ejercicio de transitar un camino desde la hoja verde como elemento clave de información y de inspiración a la adaptación de instrumentos que se utilizan en la atención primaria. Y entonces la construcción de un carné verde, de una pequeña parte en la historia de desarrollo, de crecimiento y desarrollo de un niño
de una embarazada, de un control de embarazada, un pequeño sector que le podemos llamar carné verde o sector verde, en el que podamos resumir cuáles son esos antecedentes ambientales que nos preocupan para poder actuar. Y entonces trabajamos sobre ideas de cuestionarios breves, sobre instrumentos de observación en el hogar y en la familia, y también en instrumentos de evaluación del territorio con la comunidad, como nos muestra Fernando en su presentación. Un elemento clave con el cual se puede construir conocimiento para la atención a la salud, pero no necesariamente, ninguno de ellos son instrumentos para hacer en consultorio, aunque algunos de ellos sí puedan hacerse, como el cuestionario breve. Entonces también nos animamos a desarrollar esas herramientas, y en el ejercicio uno de los temas que apareció es, bueno, ¿para qué vamos a hacer diagnóstico de estos problemas si nosotros en el sector salud no podemos hacer nada? Y creo que eso es una trampa, nos genera un círculo vicioso que no detectamos lo que no conocemos, y por supuesto que si no lo detectamos no lo vamos a conocer. Entonces es imposible prevenir lo que no se conoce. Y además se genera un cierto alejamiento de los equipos de salud, de los temas ambientales, entendidos como algo que corresponde a otros sectores y no al sector salud. Y de alguna manera no se valora el rol que tiene el sector salud en generar la evidencia en su práctica de atención a la salud. Pero en el caso del plomo, este argumento, por ejemplo, hoy tenemos una gran fortaleza que debilita este argumento de, bueno, ¿y qué podemos hacer? Tenemos un diagrama de tratamiento de niños, embarazadas, de adolescentes, de adultos, o sea que tenemos herramientas para dar respuesta. Eso es muy estimulante para el sector de atención a la salud. El tener también herramientas para responder, porque de esta manera no se inhibe el diagnóstico y la sospecha. Estas herramientas que trabajamos en ese proyecto tenían pensado diferentes ámbitos para desarrollar estas técnicas. Entonces, mi comentario principal con respecto a esto es que la historia ambiental pediátrica no es solamente un cuestionario. Es un tema, los temas ambientales, los antecedentes ambientales son complejos, pero debemos asumir esa complejidad, como asumimos la complejidad en otro tipo de riesgos a la salud infantil o de la población en general. Y esa complejidad implica que también desde el diagnóstico y la sospecha necesitamos intersectorialidad. Necesitamos, para quienes están en un ámbito de consulta, de control, de atención a la salud, un cuestionario breve puede ser una herramienta. Para quienes realizan actividad de salud comunitaria, van a los hogares, visitan los territorios, entonces generar herramientas de investigación ambiental que incorporen todos estos nuevos riesgos que estamos viendo, más allá de los relativos a la sanidad, al agua, que obviamente siempre están incluidos. Y también generar conocimientos y estar informados sobre lo que se conoce sobre el ambiente local, a través de trabajo con la comunidad, a través de analizar documentación, de estar atentos a lo que nuestros organismos que trabajan en ambiente nos están diciendo, o las investigaciones regionales y académicas nos están diciendo. Y eso también es parte de la construcción de los antecedentes ambientales, tanto cuando abordamos un niño en particular, una población infantil o una familia. Hay muchísimo conocimiento de cuáles son las fuentes principales de exposición a plomo. No las voy a mencionar aquí para poder respetar el tiempo.
pero son las que nos dan la base para construir preguntas sobre materiales, sobre actividades en el hogar, que nos permiten detectar aquellos elementos que son de riesgo de exposición a plomo. Podríamos pensar igual en otro tipo de riesgos ambientales, pero que sí pueden ser respondidas por la familia, por el adulto responsable, por los padres, cuando nosotros hacemos esa pregunta. Porque muchas veces hay elementos que necesitamos conocer, pero que la familia no nos puede responder. Entonces, nosotros hemos desarrollado en la Unidad Pediátrica Ambiental este cuestionario que le llamamos cuestionario corto, que es para ámbitos urbanos, y en el cual construimos de acuerdo a nuestra información, a la información que tenemos disponible localmente, sobre cuáles son los riesgos ambientales principales que podemos detectar. Y en ella 4 de estas 10 preguntas están dirigidas, una de ellas al manejo de chatarra eléctrica y electrónica o a la basura digital, y a otras fuentes de exposición a plomo que tienen una prevalencia importante en nuestro país. En el proyecto OPS con el gobierno de Bolivia y los actores del sector salud, también se hicieron ejercicios de desarrollar unas 10 preguntas que respondieran a las necesidades locales, a la visión y al conocimiento que el sector salud ha construido sobre estos riesgos ambientales. Y también se avanzó en algo que Fernando mencionó, y que es la priorización, porque otro elemento que inhibe a veces las acciones es que la complejidad de estos temas, el hecho de que en el caso del plomo no tengamos un valor seguro, en algunos sectores inhibe las acciones, porque entonces ¿para qué vamos a hacer algo si en realidad nunca vamos a llegar a cero? Y es importante saber que no hay un valor seguro, pero cuanto más alto es el valor de plomo, más severo es el riesgo a la salud y menos chance tiene un niño de mejorar o compensar sus pérdidas con atención a la salud. Dentro de las preguntas al plomo, el tema de las baterías siempre debe estar presente, porque les traigo esta publicación reciente sobre el reciclaje de baterías de plomo. ¿Por qué? Porque el 80% del plomo se utiliza para la fabricación de baterías, y por lo tanto, tanto la generación de ese plomo, que en su mayor parte ya no proviene de la minería original, sino del reciclaje del plomo, por chatarra que lo contenga, de alguna manera su génesis, su transporte y su reciclaje hasta la fabricación de las nuevas baterías es un trayecto que genera en el contexto de familias que viven de este trabajo un riesgo bien importante, porque hay que ver que esto tiene un valor económico y hace que muchas familias, como veíamos en las fotos recientemente, tengan a través de estos reciclajes ganancias, ya sea para vender el plomo o en el caso de la quema de cables para vender el cobre. Pero hay algunas cosas que no solo son preguntas, son observaciones. Tenemos que observar estas imágenes de cables, de restos, de zonas de quema que están en los territorios o en los propios predios de las casas. Y para eso necesitamos estos grupos, estos equipos que trabajan en la comunidad reconociendo los riesgos. Y también tenemos información escrita, información de monitoreos, información epidemiológica que se generan a nivel académico, a nivel gubernamental, que nos permite conocer cuándo tenemos sitios contaminados, cuál es la población que está allí. Y eso muchas veces es algo que los equipos de salud no conocen o soslayan. Y creo que eso debe ser
puesto sobre la mesa de discusión de los antecedentes ambientales de un niño, no solo para las políticas de protección a la salud en esos sectores, sino también para la atención sanitaria de esa población. Como siempre, hace muchos años escribí un pequeño reporte a una revista técnica, no científica, sobre el plomo. Y recuerdo que los editores de la revista pusieron un título que yo había puesto que era el plomo era un alto riesgo para niños y trabajadores. Y entonces el editor de la revista agregó el plomo, un riesgo para los niños, los trabajadores y los pobres. En aquel momento no me pareció apropiado el título por el contexto en el cual había realizado el artículo. Y hoy creo que realmente el editor estuvo muy ajustado a la realidad. La exposición al plomo, la exposición a los metales, la exposición a la compleja contaminación generada por la quema de basura y la quema de basura digital en particular, está estrechamente ligada a la pobreza, a lo que conocemos como una gran vulnerabilidad social. Y por lo tanto, vivir en situación de pobreza es ya de por sí un elemento de priorización para la acción y para la sospecha de la exposición a estos riesgos ambientales, y en el caso del plomo en particular. Porque si hay plomo en el ambiente y los pisos son de tierra, las vías de exposición son muy altas, muy intensas para los niños. O las calles y los caminos de tierra, o la falta de acceso al agua limpia y el saneamiento, o las viviendas antiguas deterioradas que contienen pinturas que todavía se fabricaban con base en sales de plomo. Entonces, el hecho de que haya una vulnerabilidad social debe poner a los equipos de atención a la salud en la pista de que estos riesgos ambientales tienen que ser identificados porque generan un riesgo ampliado para esta población. También hay factores de vulnerabilidad de la edad. Fernando nos explicaba cuáles son aquellos elementos que hacen a los niños particularmente vulnerables. Y en el caso del plomo, en el que la vía digestiva para los niños es igual o más importante que la inhalatoria, el comportamiento mano-boca, ni hablar si hay algún antecedente de pica, de ingesta de elementos no alimenticios, de tierra, por ejemplo, hace que haya una mayor dosis en un niño, que hay una mayor absorción digestiva y que tiene además un sistema nervioso y todo su organismo en crecimiento y desarrollo. Otros ejercicios entonces que hicimos y en el cual comento los aspectos relativos al plomo, pero se hicieron ejercicios con otros riesgos ambientales que hoy consideramos muy importantes, como la contaminación del aire, basados en estas guías que son para realizar encuestas de hogares sobre preguntas claves que protegen la salud infantil. Y nosotros el ejercicio que hicimos en esta instancia fue ¿qué agregaríamos a estas guías que ya tienen muchísimos años y que son muy sólidas en evaluar los riesgos y los elementos protectores para la salud infantil? Y entonces ahí agregábamos al capítulo observe si hay riesgo de exposición a plomo, y colocábamos allí 4 elementos que pueden ser observados desde esa visita para incluir en esos cuestionarios. También hicimos el ejercicio con la ficha ambiental domiciliaria que utilizan en los equipos de salud comunitaria en Bolivia, lo que llaman la carpeta familiar de mi salud. Y entonces a los aspectos que ellos ya incorporan en esta ficha, por ejemplo, cuando habla del agua, agregamos las cañerías hechas de plomo. Cuando habla de paredes en la vivienda, agregamos pinturas antiguas.
En fin, podríamos seguir dando muchos ejemplos, pero estos ejemplos lo que quieren es decir que si bien hay una complejidad, no tenemos necesariamente que crear nuevos instrumentos, pero sí adaptar, actualizar a la luz de los conocimientos de los riesgos ambientales y del plomo, que es el ejemplo que hemos utilizado. Hay que pensar en eso, en adaptarlas, en expandirlas, en actualizarlas de acuerdo a estos conocimientos. Y teniendo en cuenta que para eso quienes trabajamos en atención a la salud debemos estar informados, atentos a los datos que tenemos sobre contaminación ambiental, tenemos que tener la posibilidad de interactuar con quienes observan o hacer observaciones directas. Y también tenemos que tener preguntas, diseñar nuestras preguntas de acuerdo a nuestras realidades y sin duda también sospechar clínicamente, aunque no es el foco de esta charla. Así que muchísimas gracias, espero que esta charla pueda inspirar preguntas y comentarios de ustedes, quedo atenta. Muchísimas gracias, doctora Laborde. Y sí, en efecto, hay muchas preguntas, tanto para Fernando como usted, para María Norel. Entonces, creo que me gustaría empezar por las que son como más generales para todos los panelistas. Y tenemos, por ejemplo, una que nos hace la doctora Thelma Neri, que dice, tenemos una gran necesidad de información para aumentar el activismo con evidencia. Entonces pregunta, ¿son diferentes las leyes en los países latinoamericanos sobre los riesgos ambientales para los niños? ¿Sabemos qué países tienen un programa gubernamental de salud ambiental para niños? No sé quién quiera responder primero. Yo puedo hablar por México, no hay un programa específico para niños. Y muchas de las normas, que algunas vienen de la Organización Mundial de la Salud, porque son las que son las recomendaciones, tradicionalmente se han hecho con estudios experimentales o basados en datos en adultos. O sea, paulatinamente esto ha ido cambiando. Por ejemplo, flúor ya se toma en cuenta a los niños, plomo evidentemente se toma en cuenta a los niños, pero para otros contaminantes no es el caso. Entonces, sí hay mucho que avanzar en ese aspecto. Y repito, estoy hablando de México. Bueno, en el caso de Uruguay, nosotros hemos compartido con algunos colegas de la región y la verdad es que tenemos muy poca legislación que aborde específicamente la protección de la salud infantil, incorporando los riesgos ambientales como amenazas a su salud y su desarrollo. En Uruguay no tenemos una legislación particular, sí hay algunos programas y algunas normas que bueno, refieren a temas puntuales, como en el programa de la niñez se invita a que en la visita domiciliaria se observe si hay humo de tabaco como único contaminante, digamos, en el ambiente interior, o fuentes de plomo y plaguicidas, aunque no da herramientas para que los equipos de salud puedan realmente identificar ese riesgo. Y hay un programa de vigilancia de la exposición a plomo que en realidad parte de la sospecha, pero no promueve la sospecha. Por lo tanto, necesita justamente actualizarse en ese sentido. O sea que realmente también es muy poco lo que hay en términos de salud mental infantil. Fernando, ¿tú quieres seguir comentando? No, quería mencionar, Sí. desde la universidad... Pero quería mencionar que, claro, un programa que hay desde la universidad
en acuerdo con el sistema estatal de salud, es justamente la unidad pediátrica ambiental, que creo que es el esfuerzo más, más amplio y potencialmente amplificador que tiene el sistema de salud en nuestro país, aunque no es una norma, es un decreto, pero ya cumplió 10 años y es un área consolidada de trabajo que bueno, intenta justamente avanzar en este sentido. Fernando. Sí, gracias, Amalia. Yo creo que precisamente en este ámbito de las normas y los reglamentos y todo el aspecto legal, la gran herramienta que tenemos en el área de la salud ambiental son los derechos humanos. Ningún país podría tener normas infantiles, muchos países no tienen normas infantiles, pero todo el mundo ha suscrito la Carta de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Y manejando el concepto de derecho a la salud, y repito, dado que los derechos son vinculantes y no se pueden separar uno del otro, entonces, trabajando a través de los derechos humanos, a mí no me importan las normas ni las leyes. El niño tiene el derecho a un ambiente saludable. El niño tiene el derecho a la salud. El niño tiene el derecho a la educación. El niño tiene el derecho a la información. El niño tiene el derecho al futuro. Entonces, y además el niño tiene el derecho a ser prioritario. Entonces, desde el punto de vista de la ausencia de las normas, eso no tiene que justificar el no hacer nada. El activismo, la gestión, como le quieran llamar, puede partir de la aplicación de los derechos humanos. Y no hay manera, créanmelo, que no hay manera que los pare. La evidencia, junto con la aplicación del derecho humano, es un arma terriblemente poderosa para resolver problemas de esta índole. Gracias, Fernando. Y bueno, creo que esto se liga muy bonito con otra pregunta que hace Brenda Donatzin. Es un comentario, dice, el enfoque integral de la epidemiología ambiental me parece básica y fundamental, como ya han comentado, y por tanto creo que es necesario acercar esta disciplina y los esfuerzos realizados en ella hacia profesionales de áreas de humanidades y ciencias sociales de forma bilateral. Mi pregunta va en este tenor. ¿Cuál podría ser el papel de la violencia estructural que se vive en varias comunidades en relación a la salud ambiental y si han tenido alguna experiencia con este tema? Y si es así, ¿cómo se resolvió? Bueno, mira, nosotros trabajamos el tema de violencia multimodal. Hay 4 tipos de violencia. La violencia directa, que es la física, la agresión personal. La violencia estructural, pobreza, falta de educación, falta de empleo, etcétera, etcétera. La cultural, que es, por ejemplo, que el hombre se crea superior a la mujer, que la humanidad se crea superior a la naturaleza, que los negros, que los blancos se crean superior a los negros y en algunos países los indígenas superiores a los negros. Y la violencia ambiental que estamos viviendo clarísimamente con las cuestiones de cambio climático o en sitios contaminados que obligan a la migración. Entonces es violencia multimodal y es igualito que la epidemiología ambiental, o sea, tiene que ser integral porque una violencia te lleva a la otra. Entonces, pero en el caso concreto de la violencia estructural, nosotros entramos a estos sitios de la mano del ambiente. Una madre, ¿sí? Un padre de familia nos ayuda mucho con el niño cuando no hay arsénico en la sangre, en el suelo, sino arsénico en la orina. Y entonces podemos trabajar temas de agua potable. ¿Ok? Y lo mismo va para el humo de leña. Demostrar que el niño está expuesto a pHs, que la mujer se pasa mucho tiempo, eso nos permite entonces usar
el razonamiento para meter estufas ecológicas. Entonces, la violencia estructural sí es un tema de salud. Sí es más, desarrollo social no puede verse 100% completo sin un tema de salud integrado. Entonces, estamos llamados, la gente de salud, a ser los que arrastren al resto como un motor al desarrollo, y esto incluye ser coordinador de grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios, donde estoy de acuerdo que tiene que haber gente de ciencias sociales. Realmente poco que agregar a esta visión tan integral del tema de la violencia. Quizás como me tocó ver un aspecto que era el plomo, como ejemplificador lo voy a retomar, y esta violencia, estas violencias que afectan la salud y el desarrollo de los niños, también genera un ciclo destructivo, como es, por ejemplo, el plomo, que está asociado a las alteraciones del comportamiento y a los actos violentos. La exposición de los niños en las primeras etapas de la vida se asocia claramente, hemos hecho algunos estudios locales con test validados localmente, que muestran que hay mayor alteración del comportamiento social en relación a la exposición a plomo, no en el momento en el que hacemos los test, sino cuando tenían menos de 6 años los niños, pero hay evidencia epidemiológica aplastante sobre la relación entre esa exposición durante la infancia y las acciones violentas en la etapa de adolescencia y la juventud. Entonces, también es importante tener en cuenta que estas violencias afectan la salud del niño y por lo tanto de nuestro futuro, pero que también reproduce esa violencia generando esas alteraciones neurocomportamentales. Solamente una reflexión que me vino en el momento pensando en cómo interactuaban estos riesgos. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, tengo otra que es también para todos, y creo que es un tema que siempre nos inquieta a los investigadores, ¿no? La hace Norma Pérez, que dice, bueno, los estudios de monitoreo y evaluación de efectos para generar evidencias en escenarios complejos, como en Ticul, Yucatán, requieren recursos. Entonces, ¿ustedes podrían mencionar instancias y recomendaciones para solicitar y obtener financiamiento? Y yo le agregaría, o poder desarrollar este tipo de investigaciones sin recursos, porque creo que en muchos casos los investigadores carecemos de recursos. ¿Qué recomendaciones podrían dar a esto? Empiezas, Amalia. Las damas primero. Bueno, primero es compartir ese dilema, ¿no? De querer y poder. En realidad, a nivel internacional, creo que ha habido un crecimiento de las oportunidades, pero estamos muy lejos de que sea fácil investigar o de que sea fácil financiar investigaciones que están muy bien diseñadas. En general, en nuestra región, son algunas universidades que apuestan a este desarrollo. En nuestro caso, hemos tenido apoyo de nuestra universidad o de nuestras agencias de investigación en pocas oportunidades, porque nosotros en realidad tenemos nos hacemos una broma, los que trabajamos en toxicología ambiental, y decimos que podremos hacer la investigación siempre y cuando no se presente algún microorganismo antes. Y bueno, hemos tenido 2 años de pandemia. Entonces, en realidad,
muchas veces las financiaciones están sobre temas que son más urgentes, o más acuciantes, o más visibles, porque generan clínica, generan enfermos en los hospitales, generan saturación de camas, generan necesidad de disponer recursos para la atención, lo cual es absolutamente comprensible y humano, pero también se destinan los recursos para la investigación en las áreas más microbiológicas, aún pensando en ambiente, ¿no? Y eso es una competencia bastante dura desde mi punto de vista para por lo menos equilibrarla en cuanto a la financiación. Pero creo que a su vez hay organismos internacionales, organismos de algunas naciones que poco a poco van incrementando sus convocatorias y todos tenemos que estar atentos a ellas. Bueno, yo voy a dar una receta, y apúntale, Marcela, de 5 pasos. Como 5 nota. pasos, y no falla. Primero, hay que trabajar en grupo. Y grupo es grupo. O sea, grupo no es mi amigo. No, grupo es calidad. Segundo, trabajar con distintas disciplinas. Van 2, grupo y disciplinas. Eso te permite generar innovación. ¿Ok? 4, innovación, ¿para qué? Para resolver problemas. Y tienes que partir desde el conocimiento hasta la solución. ¿Ok? Es todo el abecedario. Y entonces, si a eso le añades la C de calidad, con una visión global, que lo tuyo le va a servir a China, a Estados Unidos, a Alemania, ¿sí? Porque eres grupo multidisciplinario, innovador, ¿sí? Para todo el mundo y de calidad, pues déjame decirte que estás haciendo un BMW. Ok. Ahora, resuelves problemas. Estás compitiendo con Harvard, estás compitiendo con Oxford. Y entonces, por supuesto que tienes acceso a fuentes de financiamiento de manera que ni te imaginas. A nosotros nos llega más dinero del área de desarrollo social que del área científica o del área de la salud. Entonces, claro que se puede, y ahorita, en condiciones post-COVID, ¿sí? Un grupo de este tipo, en 3 segundos pudimos organizar un programa COVID, ¿sí? Con asociación al aspecto ambiental, y obtuvimos dinero estatal. Y San Luis Potosí es uno de los estados menos ricos de México. Entonces, sí se puede. Nada más que solito está difícil. Siendo mediocre, está difícil. Pero si construyes un BMW y después tienes buenas cuates en varias partes del mundo, bueno, pues entonces ya estamos hechos. No, hay que estar actualizados de la frontera. Cuando tu estudiante te dice, oiga, doctor, mi tesis no la encuentro, no encuentro antecedentes de mi tesis en Google, ya la hiciste, estás innovando. Muchas gracias. Y de hecho creo que tenemos muchos estudiantes conectados y justo creo que estos webinarios, una de las intenciones es unir fuerzas, hacer grupo, ¿no? Que estamos en toda la región de Latinoamérica y pues por ahí puede empezar justamente como estas colaboraciones, este grupo, ¿no? Entonces a todos los presentes, pues justamente esta es como la idea de los webinarios, ¿no? Bueno, tengo también muchas preguntas sin contestar y ya estamos casi sobre el tiempo, pero me gusta mucho una pregunta que hizo Samuel Osorio, que se la hizo al doctor Fernando, pero se las hago a los 3, ¿no? ¿Cuál sería su recomendación a los nuevos salubristas, epidemiólogos ambientales en América Latina en cuanto a su actuar en investigación y gestión en la red? Bueno, es muy sencillo. Me encantan las recetas. ¿Qué quieren que les diga? Carajo, apóntenle.
apúntenla. Sí, nada más que aquí tengo que hacerle un poquito de actuación. Tienen que meterse a actuación. Se van a parar frente al público y ¿qué quieren, no? Entonces, número 1, cerebro, inteligencia, capacidad, actualidad, estudiar, sí, fregones. Número 2, corazón, sentimiento, sensibilidad, pasión, ¿sí? No te van a ganar. Ahí viene lo difícil. Número 3, esto tiene que estar conectado con esto. Algunas veces manda esto, pero casi siempre manda esto. 3. Y el número 4, agallas, aventarte. Eres bueno, tienes corazón, uniste las dos cosas. ¿Quién carajos te va a ganar? Entonces, con agallas y con, bueno, eres un maleta y no sabes que el plomo es neurotóxico, bueno, ni te metas a pelearte, ¿sí? Pero si ya la hiciste, ¿quién te va a ganar? ¿Ok? Punto. Ese es mi consejo a los nuevos salubristas. Yo no me Doctora. atrevo a dar ningún consejo a los salubristas porque cada día aprendo de ellos para enfocarme en estos temas y en el tránsito de mi enfoque inicial puramente clínico, de respuesta médica, a una mirada de los riesgos ambientales, básicamente toxicológicos, son los que conozco un poco más, con una mirada de salud pública. Pero sí puedo decir que lo que me ha llevado a tener ese enfoque de salud pública, de los riesgos ambientales y de incorporarlo en el pensamiento de mi trabajo cada día, ha sido el estar informado y aprender, estar atenta y aprendiendo de cada una de las personas que tienen un trabajo en territorio, un trabajo práctico, además de quienes hacen investigación epidemiológica, ¿no? Y la publican, digamos. Es decir, que para mí estar atento e informado y poder intercambiar con todos los sectores que nos muestran estos riesgos ambientales es clave para incorporarlo en cada uno de los principios de nuestra práctica de la salud pública. Y en ese sentido creo que también es importante reconocer que el abordaje de los temas ambientales no es de ningún sector en particular, sino que es un abordaje que requiere de esos aprendizajes complejos, porque es complejo, hay que asumir esa complejidad y no intentar simplificarla, porque eso es algo que muchas veces desde algunos sectores recibimos, esto es demasiado, es muy complejo, pero creo que hay que asumir esa complejidad e incorporar en todas las acciones de la salud pública los temas de salud ambiental, que si prestamos atención están allí, tenemos evidencia y tenemos también herramientas para actuar. Oye, Marcela, yo quiero que Mary Noel les diga a los chicos todo lo que tiene la OMS para ofrecer de capacitación a los nuevos alumnos, los módulos que tienen, que mucha gente no los conoce y son una chulada para capacitar y para capacitarse. Gracias, Fernando. Yo no quiero hablar mucho, los tengo a ustedes hoy, así que yo estoy disfrutando escuchándolos a ustedes, sobre todo. Gracias, Fernando. Sí, tenemos, bueno, para terminar, yo los estoy escuchando a ustedes y quería agregar nada más que, bueno, no tengo mucho más para agregar después de todo lo que han dicho ustedes para los salubristas, pero yo noto hoy en día trabajando la OMS a nivel global que una de las grandes riquezas que tengo trabajando con
con expertos de América Latina, a lo que nos traen nosotros que trabajamos a nivel global, más allá de todo lo que estuve hablando al principio de la epidemiología, de la importancia de estos estudios que sean realmente fuertes, de que los podamos usar debido a la ciencia que esté atrás y todo, es un poco el hecho de cuando yo hablo con los expertos, cuando hablo con Fernando, cuando hablo con Amalia, cuando hablo con los científicos latinoamericanos, es que nos aterrizan, es que nos sacan de acá, de estas esferas de estudios y de epidemiología, y realmente nos vuelven a llevar a la humanidad de las ciudades, de las calles, de lo que se está viviendo, y eso creo que es lo más importante, es lo que no tenemos que olvidar nunca, es de dónde venimos, de las personas que están viviendo todas estas cosas, y de los niños, es como decía Fernando al principio, es esta cara de los niños, es el hecho de poner salud en el centro de todas estas políticas, es el hecho de poder poner a los niños en el centro de todo esto, y no olvidar nunca por qué estamos haciendo todo esto, y creo que eso es lo más importante, es poder vivir estas profesiones, es poder vivir nuestras carreras con esta gran pasión, de nunca olvidar qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y esto es lo que no nos tenemos que olvidar. Y para mí la parte más divertida, en el fondo, no sé si más divertida, pero con la que tengo más pasión para todo lo que hago, es cuando trabajo en los escenarios de exposiciones, cuando estoy viviendo junto con esos niños, juntas con esas comunidades, la parte en que estoy allí, en que estoy realmente viviendo todo esto con ellos, y que tengo ganas de lucharlo realmente con ellos, y creo que esa es la parte en que todos tenemos ganas justamente de poder trabajar en grupo y poder encontrar soluciones conjuntas, y eso encuentro que es lo que nunca nos tenemos que olvidar. Y sí, tenemos para terminar con Fernando, tenemos unos materiales de capacitación que hemos trabajado desde hace muchos años y que venimos trabajando de forma muy cercana con Amalia y con Fernando, que mencionó Amalia, para capacitar a médicos, enfermeros, y médicas y enfermeras, ayer que fue el Día de la Mujer, para profesionales de salud, justamente para que ellos puedan prevenir estas enfermedades desde el comienzo, y también tratarlas en algunos casos ligadas a plomo, a mercurio, a plaguicidas, a contaminación del aire, en los chicos, y tenemos estos materiales que pueden ser fácilmente adaptados y utilizados, y que pueden luego derivar en otros en utilización de herramientas como la hoja verde, así que bueno, gracias Fernando por abrir esto, pero tenemos muchas herramientas. Pero ¿y cómo pueden acceder a ellas? A través de nuestro sitio web, bueno, lo voy a poner ahora en el chat, a través de nuestro sitio web, los estamos poniendo al día hoy en día, y nuestros centros colaboradores nos ayudan a traducirlos al español, y pronto estaremos haciendo un curso online con UNICEF para poderlos acceder, para poderlos usar de forma más amplia, y que todo el mundo pueda acceder a ellos y también capacitarse y tener certificaciones a través de ellos. Así que bueno, gracias Fernando por abrir esta puerta para esto, pero bueno, la intención hoy en día era escucharlos a ustedes. Muchas gracias. Y nos quedamos con muchas preguntas, de hecho, pero se nos acaba el tiempo. No sé si les molestaría a los ponentes poner sus correos electrónicos en el chat, si están de acuerdo, para que los asistentes que tengan preguntas que son como más dirigidas hacia ustedes les puedan escribir. Creo que sería como una buena idea. Y bueno, yo quisiera cerrar el webinario con unas 3 diapositivas acerca de esto. Una es justamente lo que mencionaba Fernando. La OPS tiene un curso de epidemiología ambiental básica que es gratuito. Tiene ya la segunda edición que salió en el 2020. Y bueno, aquí tienen ustedes el link. También está en la página de la OPS, es completamente gratuito, entonces los invitamos a que hagan, lo tomen o lo difundan con sus alumnos. Este webinar queda grabado, entonces lo pueden revisar después en la página de la OPS, y ahorita les voy a poner la página que tenemos también del capítulo de Latinoamérica y el Caribe. Nuestro próximo webinario cambia un poquito de fecha, porque el 13 de abril cae en Semana Santa, y sabemos que muchos colegas estarán disfrutando de vacaciones, entonces los invitamos al siguiente, que va a ser el 6 de abril, misma hora, mismo canal. Y bueno, también invitarlos a... ¡Uy! Se me fue...
esto. Por parte del capítulo tenemos este correo electrónico, los invito a escribirnos un correo y los integramos a nuestra lista de distribución de noticias. Siempre tenemos noticias, compartimos artículos, compartimos posibilidades de trabajo y bueno, hacemos participantes. Entonces, bueno, escríbanos un correo, estemos en contacto y visiten nuestra página web que buscamos actualizar constantemente. Ahora me hace falta actualizarla prontamente, pero estamos en contacto. Les damos muchas las gracias a todos los participantes que tenemos de muchas regiones de Latinoamérica. Muchas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros ponentes. Ha sido un placer escuchar. Y bueno, agradecemos a todos su presencia. Gracias. Un gusto. Muchas Hasta gracias pronto. a todos y gracias a Agnes también. Sí, muchas gracias a Agnes por facilitar todo esto. Sí.